6 de la mañana, 11 minutos. Anoche, Jenner, bueno, como les hemos venido contando a nuestros televidentes desde el inicio de esta emisión, hacia las 9 de la noche, el presidente dio la locución en la que declaró el estado de emergencia en el país. Cerca de una hora después, más o menos a las 10 de la noche, la oposición hizo uso de ese derecho a réplica que tienen a partir de que quedó establecido en Colombia ese estatuto de la oposición. Pues mire, queremos hablar, Jenner, de este tema justamente con quien fue el vocero de esa locución, pues para saber cuáles son las impresiones que tienen después de lo que dijo el primer mandatario. Sí, ellos han exigido medidas más contundentes, han dicho que las medidas que ha tomado el presidente no han sido suficientes y que han sido tardías. Juan Luis Castro, senador del partido Alianza Verde, quien en esta oportunidad pues estuvo a cargo de ser el vocero de esa réplica que tuvo lugar anoche, como ya les decíamos, tras la locución presidencial. Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, a la mesa de Red Más. Muy contento de estar esta mañana aquí con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos. Senador, ¿no los dejó a ustedes tranquilos en la locución del presidente ni tampoco la declaratoria del estado de emergencia? Bueno, yo creo que la declaratoria del estado de emergencia, siempre y cuando sea utilizada para buenos propósitos, buenos fines, puede ser utilizada de manera muy propositiva para empezar pues a tomar las medidas que él debe tomar. Porque la crítica en general pues que nosotros tenemos ha sido las medidas que él ha tomado han sido tardías en general, y como lo decía yo ayer en la locución que hicimos, los esfuerzos que se hubieran podido hacer para evitar la entrada del virus a Colombia, o si se hubiesen tomado medidas mucho más estrictas, sabiendo que ya estaba pues propagándose en otros países, y que de una u otra manera ahora lo que podemos ver es que los países que han tenido éxito en la mitigación del riesgo de este virus han sido el cierre de vuelos de países y de fronteras de países donde han habido ya pandemias con este virus. Pues todos los esfuerzos de mitigación del virus, todas las posibilidades que había para que no se contaminara mucha gente, ahí pues se perdieron. Con eso no quiero decir como quien dice pues ya a llorar sobre mojado y no hay nada que hacer. No, hay muchas cosas que podemos hacer. Lo primero, como lo dije ayer en la locución, y por eso gran parte me la gasté en educar a la gente, es el aislamiento preventivo. Eso es lo más efectivo, aislamiento preventivo con el lavado de manos y con el uso del tapabocas y cuidarse básicamente de no infectar a nadie, y si uno tiene conocimiento de haber estado infectado, pues entrar en cuarentena, o sea, aislarse para no contaminar a nadie. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer, ya lo que pasó, se deben tratar inclusive, como sugería yo ayer, restringir los vuelos y el transporte doméstico de zonas donde ya haya muchos casos hacia zonas donde no las haya, y hablaba específicamente de las zonas rurales donde la atención de salud es precaria. Entonces es muy difícil si no tenemos protocolos internos, no tenemos buenos exámenes diagnósticos en este momento. Hemos hecho como 2.400, 2.500 test diagnósticos de coronavirus, cuando en este momento en Corea del Sur, por ejemplo, donde han tenido algo de éxito, en Estados Unidos, en España, donde ya empezaron a subir los niveles, están haciendo 20.000 en Corea del Sur, 1.500 en España al día. Entonces nosotros tenemos que empezar a pegarnos de esa tendencia. Senador, desde la oposición, un tema que preocupa bastante a la población es el tema económico. Desde la oposición, ¿qué llamado están haciendo al gobierno para que se tomen qué tipo de medidas en el campo económico para aliviar esta crisis? Bueno, nosotros en eso fuimos muy propositivos ayer. Hemos propuesto que el gobierno va a tener que tomar unas medidas económicas de emergencia para las cuales pues, nosotros apoyaríamos absolutamente al gobierno, y en esto incluiríamos el alivio para los trabajadores independientes, para la gente que tiene que salir todos los días a ganarse la vida, el alivio para las acreencias, por decir algo, cosas como los servicios públicos, inclusive deudas hipotecarias, y todo este tipo de cosas que la gente no va a poder pagar porque sencillamente no puede trabajar, o porque la gente la están echando de los trabajos, porque el trabajador formal incluso puede haber disminuido sus ingresos porque pues estamos en una recesión económica. Entonces yo creo que el gobierno tiene que apoyar al pequeño y mediano empresario, apoyar a las empresas, por ejemplo, dándoles más créditos, bajando los intereses. La banca tiene que colaborar en todo esto. O sea, son una serie de medidas de choque
que las vamos a tener que estudiar obviamente pues con la gente que sabe técnicamente y con especificidad qué exactamente se debe hacer, pero hay que tomar medidas económicas para enfrentar la recesión económica que se viene y más que todo para ayudar a todos los colombianos que de una u otra manera se van a ver afectados pues por la incapacidad de devengar un salario. Senador, ustedes ayer en la réplica también desde la oposición hablaban de la necesidad de eliminar las exenciones tributarias ineficientes. Innecesarias, sí. ¿A cuáles se refieren específicamente? ¿Cuáles son esas que ustedes consideran son ineficientes e innecesarias? Bueno, mire, cuando se presentó la reforma tributaria, se dieron 9 billones de pesos en exenciones a las grandes empresas. Nosotros discutimos mucho, alegamos mucho por estas exenciones tributarias, que básicamente lo que hacen pues es que se hacen supuestamente para reactivar la economía, para tratar de que el país pues algunas empresas como que empiecen a generar más ingresos al país. Estas exenciones, hubo una carta de 60 académicos o más donde decían que estas exenciones eran innecesarias, que no se requerían, que eso no le iba a traer beneficios al país y que de una u otra manera lo que iban a hacer era estancar más la economía. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros presentamos una ponencia negativa a la reforma tributaria que estaba presentando al gobierno y que de una u otra manera creíamos que eso no iba a beneficiar la economía del país. Desgraciadamente, con todo lo que ha venido pasando, la situación se ha agravado más. Nosotros seguimos considerando que hay exenciones que no, de esa reforma tributaria que se presentó, que son innecesarias, son muchas. Acuérdense que se presentaron muchísimos artículos en esa reforma, pero más allá de esto, es que el gobierno a corto plazo tiene que tener unas medidas económicas de emergencia para ayudar a la gente, para poder aguantar este embate por la pandemia. Pero a largo plazo, que ese parágrafo que usted menciona, yo hablamos nosotros de quitar las exenciones y reorientar la economía del país hacia una economía donde se aumente la producción agrícola e industrial. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos muchísimo del petróleo. Y con la caída del petróleo, déjeme le comento, hay dos cosas que están afectando mucho la economía colombiana. El primero es la caída del petróleo por la guerra que se armó entre los países productores, entre Arabia Saudita y Rusia, que si usted recuerda fue porque se habían puesto de acuerdo en que iban a disminuir la producción, porque disminuyó la demanda por el paro en China. Sí. Básicamente China dejó de comprar petróleo, entonces Rusia al contrario aumentó la producción, empezó a vender más. Entonces se metieron en una guerra, entonces nosotros también vamos a vender más, hay exceso de petróleo y en este momento el petróleo está alrededor de los $30-35. El cálculo que hay para Colombia, el cálculo que se hizo para la economía del país era que íbamos a vender el barril de petróleo a $67. Sí. O sea, estamos alrededor de $32 por debajo de lo que estábamos esperando. Y por cada dólar que cae la venta del barril de petróleo, nosotros perdemos 175.000 millones de pesos. Sí. Entonces, imagínese usted el hueco fiscal que estamos generándole al país. Y eso pues no tiene remedio en este momento, o sea, eso no lo vamos a solucionar ahora porque nosotros dependemos mucho del petróleo. El otro problema es el precio del dólar. Nosotros tampoco controlamos eso, es un factor exógeno a la economía nuestra. Pero a futuro, la solución que se puede presentar de manera transversal para que no tengamos que volver a enfrentar este tipo de situaciones es una economía más sólida, y eso se logra pues obviamente que reactivando la producción nacional, protegiendo a nuestros empresarios y pues obviamente que teniendo una economía que no dependa de lo extractivo. Senador, entendiendo el derecho a la réplica, en todo caso, ¿en qué acompañan ustedes al gobierno en un momento que es difícil y como se ha dicho desde distintos sectores, desde el propio presidente Iván Duque, debemos estar todos unidos? Ustedes como oposición, ¿en qué acompañan al gobierno? Bueno, miren, una de las cosas que nosotros dijimos es que había que acompañar las medidas del Ejecutivo, las medidas que tomara, pase lo que pase. O sea, el gobierno ha tomado tarde las medidas, pero las que ha tomado van en dirección, obviamente, a mejorar pues lo que ha venido pasando con esta pandemia. Y obviamente que eso hay que apoyarlo. O sea, incluso nosotros desde la oposición hablábamos de que había que tomar medidas policivas con la gente
que no cumpla con las restricciones del aislamiento voluntario o con las restricciones del confinamiento, si se da. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos dar el lujo de que una persona exponga a otras a esta enfermedad y termine gente muriéndose por esto. Entonces sí acompañamos las medidas que el gobierno tome, obviamente que desde una oposición que es crítica, siempre Senador, diciéndole lo que no va bien, y criticándolo de manera constructiva. senador, déjeme hacerle una pregunta final para una respuesta muy concreta de sí o no, simplemente sí o no. ¿La oposición está de acuerdo con que se declare una cuarentena total ya? No, yo no estaría de acuerdo con eso. Bueno, esa por un lado. La otra, ¿la oposición está de acuerdo con que se cierre en las fronteras aéreas y no se reciban más vuelos internacionales, sí o no? Es que esa respuesta no es de sí o no. Mire, yo le podría responder que no, en este momento, si el gobierno tuviera unos protocolos estrictos para, por ejemplo, los países donde hay pandemia ya, como Italia, como España, y entonces tuvieran gente haciéndole los exámenes médicos cuando llegaran, protocolos haciéndole los test. que Pero claramente si no se esa están gente llega teniendo, acá, y esas son las denuncias que llegan ya a usted me diario. entendió, ya me dio la respuesta. Entonces, si no pueden hacer eso, entonces, hombre, no dejen llegar gente de España. Perfecto. O sea, si no lo podemos hacer, entonces no dejen llegar gente de España. Y déjenme, antes de terminar, le digo esto. Por favor, mire, lo único que en este momento yo le pediría al gobierno es que salgan a conseguir los kits diagnósticos para diagnosticar la enfermedad y que descentralicen los exámenes de Bogotá, que dejen que la gente en las regiones lo haga porque esto es ineficiente. Muy y bien. esto está generando mucha suspicacia. Pues senador del Partido Alianza Verde, Juan Luis Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. Buen día para usted.